Eso es, en la segunda media hora comenzamos de inmediato a hablar con el profesor Fernando Tuesta. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Mijael? Gracias por la invitación. Gracias por venir, lo veo obligado, así que me imagino que ha estado usted complicado de salud. Le agradezco mucho la deferencia. No, qué ocurrencia. Fernando, con el grupo de trabajo que usted preside, se plantearon una serie de reformas al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, digamos que sometió este cuerpo de reformas a una poda y quedaron 6 reformas, de las cuales se han aprobado ya la inscripción y cancelación de partidos, que creo que era una de las médulas, ¿no?, de su proyecto, y creo que es una medida que va a permitir darle lubricidad tanto a la entrada como a la salida de partidos, la ley de democracia interna, el financiamiento de partidos políticos, que ahora sí es delito, ¿no? Esto es muy importante, y el impedimento para ocupar cargos públicos de quienes caigan sobre ciertos tipos penales. Sin embargo, las otras 2 propuestas, las que pasan por paridad, que se va a ver, y la inmunidad, que parece que no va, están en stand-by. Dicho esto, quiero, acá el que habla es usted, pero quiero plantearle un punto que me dijo don Juan de la Puente, amigo suyo y además gran analista político. Él me dijo la semana pasada, si la memoria no me falla, que él consideraba que este era un cuerpo de reformas fundamental, pero que había un problema, que es que entre los idas y vueltas del Poder Ejecutivo y el Legislativo se había reducido una expresión tan mínima que la realidad ya no va a ser alterada, que a él le hubiera gustado que se apruebe todo. ¿Qué opina? A mí también me hubiera gustado que se apruebe todo, pero también no somos, conocemos de la realidad política, y esto pasa, vale decir, la reforma por una discusión y de alguna manera un acuerdo entre las bancadas. Era iluso pensar de que iban a pasar tal cual las 12. Para empezar, como bien ha señalado, de los 12 proyectos de ley, ya el Ejecutivo se encargó de dejar de lado una de las más potentes, que era la bicameralidad, y que esto hubiera tenido efectos en diversos ámbitos significativos. Fernando, permíteme una interrupción aquí. ¿Usted cree que, usted es un sociólogo y además un politólogo de primer nivel, pero ¿usted cree que era el momento adecuado en términos políticos plantear la bicameralidad cuando el 9 de diciembre el pueblo había dicho no a la bicameralidad? Era difícil, entendíamos desde un inicio que ese era un problema, pero lo que se votó fue de alguna manera un tipo de bicameralidad. Nosotros estamos planteando de una manera distinta, pero es cierto... Pero esas sofisticaciones, digamos, quedan en... Sin duda. Pero también era cierto que una reforma política tenía que pasar por acuerdos políticos. Creo que no ha sido llevado desde el inicio de esta manera. Es decir, que tanto Ejecutivo como Parlamento se sienten y digan, miren, esto es lo que realmente estamos de acuerdo, y de alguna manera estaban de acuerdo tanto el Ejecutivo como el Parlamento sobre la bicameralidad. Es una de las propuestas en donde había un amplio abanico de acuerdo, y sin embargo no está presente. Y además no está hay que mencionar, Fernando, sí, perdón, una cosa más, que es que el presidente Vizcarra ha tenido en sus manos la única ventana de oportunidad desde el año 93 en que la ciudadanía está sumada a eso. Así es. Y justamente por eso yo creo que el gobierno no lo entregó con el paquete, porque en esas diferencias y enfrentamientos con el Parlamento quizá pudo pensar que se iba a quedar solo, en posición adelantada, lo iban a dejar al margen. Desde el Parlamento hemos escuchado voces que pensaban que el Ejecutivo lo iba a plantear y el Parlamento lo iba a asumir. Entonces acá estamos en un escenario de desencuentros. Pero regresando a tu pregunta, esta era ya una propuesta que tenía, repito, una amplia variedad de impactos y que se fue dejada de lado. Luego, de las 11 que quedaban, en realidad el gobierno decide encargarse de 6 para someterlo
a la cuestión de confianza. Quiero aclarar, dicho sea de paso, que en estas decisiones, ni en conversaciones ni de ningún tipo, nosotros estuvimos involucrados. Nosotros terminamos nuestro encargo entregando el informe y con las propuestas el 4 de marzo. Después no tenemos relación con el Ejecutivo y en consecuencia decidí cuáles eran las 6, digamos, importantes como para someterlo a cuestión de confianza. Era pues responsabilidad, dicho sea de paso, exclusivamente del Ejecutivo. Ahora, lo que se ha avanzado, es cierto que en el camino se han quedado cosas, ¿no? Pero si me parece usted importante... tuviera, Fernando, que rescatar algunas de las cosas que se ha quedado y que usted consideraba de superlativa importancia para que la reforma se dé con lubricidad, ¿cuál sería? Es que todavía está por decidirse esta mañana. Lo que me está diciendo entonces es que lo más importante es o la paridad o la no inmunidad. No, no solamente eso. Mira, por ejemplo, hay 3 proyectos o dictámenes que tienen relación entre ellos. Inscripción y cancelación, democracia interna y financiamiento. Correcto. Luego viene las limitaciones sobre las candidaturas y el tema de la inmunidad. Es decir, pero las 3 que tienen alcance legal y no constitucional, yo creo que se ha perdido, por ejemplo, en el ámbito del financiamiento, la oportunidad de normar de mejor manera. La propuesta nuestra tenía un alcance mayor. El Ejecutivo, al entregar, lo entregó así, pero dijo, este es el núcleo. ¿Cuál era el núcleo? El núcleo tenía que ver con desarrollar la figura de la sanción penal, pero en el Parlamento se ha reducido a eso. Entonces, claro, se le puede decir al Ejecutivo, nosotros hemos cumplido, este es el núcleo de lo que tú has sostenido. Bueno, pues en eso han cumplido, es cierto, pero el resto no. No es que están en contra, sino que no lo han desarrollado. Porque la discusión se centró en términos de que el financiamiento ilegal debía ser penalizado, ¿no? Pero el tema del financiamiento abarca ámbitos mayores, ámbitos de transparencia, de control, de supervisión en relación a los fondos partidarios. Es decir, había una gama de artículos que, desde nuestro punto de vista, lograban integrar en esa norma todos los aspectos fundamentales del tema del financiamiento. Esto no se ha hecho. Ahora, tampoco se ha desnaturalizado, repito, porque sí se ha cumplido con la parte de crear claro, la figura parte penal. medular está, ¿no? Bueno, si me preguntas a mí si es en la parte medular, yo no estaría tan seguro, pero en todo caso, ya no, ya no importa lo que yo pienso. No, y además en realidad, lo entiendo porque lo que usted me dice es, la parte medular podría no estar, ese es un extremo, pero el otro extremo es decir que tampoco ha habido una desnaturalización completa. No, es que el Ejecutivo ha señalado que sobre el financiamiento, lo medular es crear la figura penal. En eso el Parlamento ha cumplido, pero desde nuestro punto de vista, o en este caso a título personal, señalo que el tema del financiamiento va más allá de eso. Y es más, estaba en el proyecto de ley que en varios artículos se daba cuenta de temas como, repito, los alcances del financiamiento público, el tema de la supervisión, del control de parte de la OMPE, en fin, una serie de artículos que se han dejado de lado. Pero, repito, entre el Parlamento y el Ejecutivo han coincidido que la parte medular para ellos se ha cumplido, ¿no? Pero entonces, finalmente eso es lo que vale en términos de cuestión de confianza. Ahora, durante este fin de semana hemos tenido 2 declaraciones, no contradictorias, pero que no terminan de encajar la una con la otra, porque el día sábado el señor Premier indicó que no se había desnaturalizado el proceso de reformas. Sin embargo, y aquí estoy elucubrando y no quiero yo trazar puntos y líneas donde no los hay, el IEP e Ipsos sacaron encuestas en las que el presidente caía 8 y 6% respectivamente, y además estas encuestas vienen cargadas de un ímpetu bastante fuerte por parte del sur, ¿no? El sur está bastante inconforme con lo que sucede. Entonces, ese mismo día,
el señor Premier declara que no se ha llevado a cabo el proceso de asimilación de la reforma como ellos esperaban, y desliza la posibilidad que el Congreso pudiese ser cerrado. Disuelto, supongo, no sé. En términos jurídicos, disuelto. ¿No? Bueno, disculpe acá que me ponga leguleo, pero podría ser cerrado también. Sí, porque ese es golpe de Estado, ¿no? No, en eso estoy 100% de acuerdo. Pero para que el presidente, pongámonos a hacer un ejercicio, usted no es abogado, pero sabe mucho de derecho, para que el presidente disuelva el Congreso, yo no sé hasta qué punto es estirar la Constitución esta figura de, ahora interpretamos que la confianza no se dio. En todo caso, para hacer el presidente, con todas las de la ley, la disolución, tendría que volver a hacer una cuestión de confianza, que se la nieguen, y ahí sí, hasta luego los pastores. No ha habido cuestión de confianza parecida a la que tenemos al frente. Además, es bien sui generis, ¿no? Generalmente las cuestiones de confianza tienen que ver con lo que va a hacer el Ejecutivo. Claro. Solicito para el ámbito de, qué sé yo, educación. Pero para algo que tenga que hacer el Parlamento no hay registro histórico. Y por lo tanto, claro, es algo así como una suerte de confianza suspendida, ¿no? En términos jurídicos sería una especie de silencio administrativo constitucional negativo. Pero, digamos, a lo que voy es que el Parlamento se ha comprometido, al votar la cuestión de confianza, a aprobar en los términos que además se señalaba. Es decir, habían núcleos esenciales, ¿no? Ahora, si esto no se da, o no se da todo, ¿cómo lo va a interpretar el gobierno? La verdad que no lo sé. Porque aquí, permítame abonar en su duda, y la discutimos, hay dos asuntos que el presidente no puede saltar si es que lo que pretende hacer es una disolución que está constitucionalmente amparado para hacerla. El primero es que los congresistas no tienen mandato imperativo. Entonces, a un congresista, digamos, usted es congresista, yo no le puedo decir, ¿sabe qué, Fernando? Mire, quiero que vote este proyecto de ley tal cual está acá. Usted me puede decir, oiga, pero yo me debo a mis electores y eso así no funciona. Ese es un argumento leve. El argumento fuerte está en que si el Congreso modifica la Constitución, el presidente de la República, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 206 de la Constitución, no lo puede observar. No. Entonces, ahí ¿cómo operaría el gobierno? Mira, ¿sabes qué? Esta es una cuestión política. En eso estamos de acuerdo. Acá han pasado en tu programa cantidad de constitucionalistas, o que dicen serlo, y hay para todos los lados. Quienes te interpretan de una además, manera amigos entre y para ellos. Otros, ¿no? En un sentido y en otro. Aquí tuvimos Pero cuando digo a Enrique Gersi diciendo que esto era un golpe de Estado, y al día siguiente a don Pedro Cateriano diciendo que de ninguna manera era un golpe de Estado. Sí, yo he tratado de buscar pluralidad para los televidentes. Sin duda. Pero cuando digo es una cuestión política, supongo que eso lo estará evaluando el gobierno. Es decir, imagínate que mañana no se cumpla con aprobar los 6. ¿Qué va a hacer el gobierno? Como tú dices, va a solicitar nuevamente una confianza, va a evaluar que no ha sido respetada como se vio en el compromiso al ser votado la cuestión de confianza. No lo sé. En estas circunstancias, además, en donde termina el periodo parlamentario, donde existen acomodos y reacomodos al interior del Congreso, la verdad que no lo sé. Yo creo que nadie lo sabe, Mijael. Yo creo que nadie lo sabe. Yo creo que a estas alturas nadie está seguro de lo que va a pasar, ni creo que nadie está seguro de lo que va a hacer el resto. Ahora, eso es terrible, ¿no? Eso, sí, claro. Por eso es un caldo de cultivo para la incertidumbre. Total, la incertidumbre es altísima, pero además todo esto en escenarios yuxtapuestos, pues, por ejemplo, de los reacomodos de las bancadas, de la elección de la mesa directiva, digamos, ¿no? Totalmente, y seguramente está atado uno de otro. Yo, por ejemplo, creo que tranquilamente, como cualquiera puede pensar, que parte de los arreglos de los traslados de congresista de una bancada a otra, no solamente tienen que ver con la elección de la mesa directiva, sino también del después, vale decir, de las próximas comisiones, de cómo te sitúas frente al gobierno, en fin, qué recursos van a ser beneficiosos para ellos.
Y entre eso puede ser el tema de la reforma misma, ¿no? Entonces, correcto. Ahora, juguemos un poco a la elucubración ya política. En el caso hipotético de que el señor presidente, junto con su gabinete, por supuesto, porque solo no puede, tome la decisión de cerrar o disolver el Congreso, porque creo que ya estamos de acuerdo en que las dos son posibilidades latentes, ¿no? Esperemos que sea una disolución, pero sí puede cerrarlo también. no entiendo cómo podría cerrarlo. Lo cierra diciendo que no se le ha dado el voto de confianza, que él recibió un voto de confianza para que las reformas se den tal y como estaban planteadas, interpreta que no se han dado de esa manera y cierra el Congreso. No, cerrar el Congreso, tú intervienes el Congreso como ocurrió en el 5 de abril. Ahí no, se utilizó el término disolver, pero se cerró el Congreso. Claro, pero es que en mi opinión, si es que el presidente hace eso, sería un cierre. La disolución que tiene las condiciones y requisitos que tú has señalado y recordado por la Constitución, señala que en el decreto de disolución Sí, claro. se convoca inmediatamente A elecciones. Ya, para cumplir el periodo del mandato, pero además queda funcionando la comisión permanente. Pero es que eso no sucedió el 5 de abril. No, el 5 de abril fue un golpe de Estado hecho y derecho. Bueno, cualquier otra cosa que esté al margen de esto es un golpe de Estado. Ya, perfecto. Entonces pasemos a una disolución supuesta. Estamos a mediados del año 2019. Vamos a decir que lo que queda del año y el año 2020, o sea, estamos hablando de un periodo de 18 meses, son meses de trabajo para el Poder Ejecutivo y para el Legislativo también si es que deciden avanzar con algún proyecto. Usted perfectamente, además en su calidad de exdirector de la OMPE, sabe que el 2021 es año muerto. No, el 2021 ya son las elecciones. Por eso es muerto. O sea, si bien el cambio de mando es el 28 de julio, es muy difícil hacer cosas. Ese semestre, sí, claro. Ese semestre va muerto. Entonces nos quedan 18 meses. ¿Cree usted que el presidente Vizcarra bien haría en cerrar el Congreso en estos 18 meses, que definitivamente ralentizaría el proceso de avanzar con el resto de cosas, porque habría que ocupar recursos, personal, dinero, a las nuevas elecciones? Y además, también ya leo una pregunta casi retórica. ¿Quién va a querer ser elegido congresista por 9 meses? Yo creo que mucha gente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tan mal estamos? ¿Te parece que no va a haber gente que, yo estoy seguro que quisieran estar quizás hasta un semestre? No, eso para mí no es el tema. ¿Tan poca fe le tiene la patria? Acuérdate que el último año... Porque yo digo, si a mí me ofrecen ser congresista, yo quiero 5 años, quiero hacer cosas. Seguro, pero hay gente que seguramente, siempre hay gente que pueda querer estar en el Congreso. Acuérdate que el último año... No, al contrario. Mira, el último año de periodo que vale decir desde 28 de julio del año 2020, no se puede disolver el Congreso constitucionalmente. Entre otras razones porque, claro, ya el periodo de mandato se acorta y se confunde, se coincide con las elecciones ordinarias. Entonces, claro, estamos a 2 años y en tu hipotético escenario de disolución estaríamos hablando de un nuevo Congreso representativo probablemente en noviembre, diciembre. Pero claro, estamos avanzando creo demasiado en estas especulaciones, Mijael, yo creo que no vamos a llegar a eso, yo creo que guardo la esperanza de que mañana el Congreso llegue a acuerdos como para poder aprobar los dictámenes que faltan. Y entonces su esperanza es que mañana haya humo blanco y que el discurso presidencial se base en lo que viene y no en lo que ya pasó. Yo espero, como creo que la mayoría, ¿no? Todos. Mira, si uno porque creo pone que, a pensar... don Fernando, creo que estamos claros en que un cierre del Congreso, o disolución, más allá del meollo del asunto político frente al que estamos, nos haría mucho daño en todo sentido, ¿no? En cuanto a clima de inversiones, institucionalidad, riesgo país, seducción a inversores, inversionistas de afuera y de adentro del país. Yo el otro día tuve una charla larga con la doctora Marisol Perestello, que, bueno, además de congresista, abogada y exministra, ella es notaria. Sí, claro. Y doña Marisol me decía algo que me dejó preocupado. Ella me decía, mira, el principal indicador de una recesión
es una notaría. Pero que yo me fui de frente, pero los estándares financieros, ¿no? Dijo, no, mira. Cuando la cosa se comienza a poner dura, hay un cruce contractual. Empiezan a caer en curva las constituciones de empresas y empiezan a aumentar inmediatamente las consolidaciones de patrimonio familiares y la compra y venta de inmuebles. Tiene sentido. Entonces, claro, tiene sentido, la gente está ajustándose. Y me dice que esto ya está pasando y que lo he hablado con colegas notarios y que está pasando a nivel nacional. Entonces, el cierre del Congreso sería el último puntillazo a esto, ¿no? Sí, pues, pero acá hay en todo caso, ahí habría mutua responsabilidad. El Parlamento no deja de estar al margen de lo que suceda. El Parlamento tiene que trabajar y hacer su tarea. Y la tarea que se había comprometido es, obviamente, aprobar las reformas. Y entonces, si mañana hace un esfuerzo, yo creo que vamos a estar en un escenario mejor. Dicho sea de paso, Mijael, en todo lo que va de estos meses y semanas, no ha sido lo mejor en términos del debate público. Hemos visto, salvo un puñado de congresistas de todas las bancadas, a un importante grupo que discutía sin haber leído siquiera los proyectos, y eso es penoso. No, y además pedía la Constitución a ver si el artículo decía tal o cual. Eso ha sido... Pero ni siquiera los proyectos de ley, ¿no? Entonces tú te pones a discutir y ya, pues, entonces cargan también con la responsabilidad. Yo espero que esta situación que tú señalas como hipotética no se dé y mañana estemos en otro momento. En el caso de que no se dé, ¿cuál cree usted que tendría que ser? A ver, en 18 meses ya no podemos hablar de una reforma laboral, en seguridad, en salud, en educación, que es lo que nos toca hacer, ¿no? Continuar con las reformas que le den a más peruanos más acceso a servicios básicos. Yo creo que debiera. Si tuviera usted que, teniendo un claro conocimiento de por dónde va el ímpetu ciudadano, al presidente Vizcarra en 18 meses le queda tiempo para encajar a lo mucho dos reformas. Dos reformas, digo, bien hechas. ¿Cuáles cree usted que deberían ser? Bueno, tiene que seguir impulsando el tema de la reforma en educación. Eso es fundamental, de acuerdo. Eso es fundamental. Sin embargo, en lo que va de este gobierno, el gobierno señaló desde julio del 2016, han pasado 5 ministros de educación. Entonces, ya eso advierte una situación en donde probablemente requiere un reimpulso o una consolidación de todo aquello que se ha hecho. Pero en el ámbito, tú bien lo señalas, laboral, esto es fundamental. Ahora que, mira, el tema del crecimiento económico, sabemos las cifras que son bastante desfavorables. Pero yo creo que es bien ya van difícil. 2 semestres. Ya van 2 semestres, pero es que no es solamente un tema del gobierno, que tiene la mayor responsabilidad porque es el Ejecutivo. Pero dadas las relaciones tan complicadas con el Congreso, es bien difícil que cualquier gobierno hubiera hecho quizá un poco más de lo que ahora tenemos. Mire, esto no exime de responsabilidad, sí, repito, al gobierno, que dicho sea de paso, mal que bien, tiene todavía apoyo ciudadano. Y eso, por más que caiga, tiene una responsabilidad de cara a quienes lo apoyan, para empezar. Una cosa que muchos detractores del presidente Vizcarra no dicen es que si bien el presidente Vizcarra ha caído mucho en términos relativos, su término absoluto sigue siendo más alto que el de todos los presidentes que lo han antecedido, ¿no? Sin duda. O sea, no, está, claro que sí. Está bien. O sea, recordemos las cifras con las que Alejandro Toledo dejó... O sea, a estas alturas Alejandro Toledo creo que está en 5%. Claro, ahora es un caso inusual, ¿no? Estamos hablando de un presidente que nace de una sucesión, pero sobria, que ha sabido, digamos, ¿no? Pero que en todo caso ha sabido aprovechar en algunos aspectos, pero yo creo que la confrontación con el Parlamento a partir de la reforma se termina ahora en julio. No va a seguir alentándose por este lado, yo creo, los impulsos que va a requerir el gobierno. Con esto no quiere decir, y justamente eso puede ser un problema, que la reforma no debe ser complementada. Yo creo que terminado esta primera fase, en lo que respecta al segundo semestre, debe aprobarse, discutirse y aprobarse los otros 6 proyectos de ley,
que complementan justamente lo anterior. O sea, los que guardó el Ejecutivo. Así es. Y que tienen que ver con mejores reglas de juego para el Bicentenario. Porque a eso estamos apuntando, no estamos apuntando a una década en adelante, estamos apuntando al Bicentenario, que es en 2 años, y las elecciones un poquito menos. O sea, nuevas reglas de juego para una democracia que debe ser relanzada, ¿no? Creo que este periodo que nace el 2016 de parte de un... creo que este periodo que nace el 2016 de parte de un gobierno dividido, ¿no? Un gobierno que tiene un partido y el Parlamento otro, es algo que no debiéramos de volver a experimentar, porque creo que no le ha hecho bien a nadie, ¿no? Esto va a pasar como un periodo gubernamental De mucha crispación. de mucha crispación, solo justamente comparado con los momentos donde también hubo estos gobiernos divididos, con Bustamante, Belaúnde, Bustamante, el mismo Fujimori a partir del año 90, ¿no? De acuerdo, hasta el 92. ¿no? Hasta el 92. Entonces, ¿cómo evitar que esto suceda? Y además, parte de los mecanismos eran justamente las propuestas que nosotros las hemos otras hecho, 6. pero que incluso con lo de la bicameralia, pero nuevamente, no pensando en el presidente Vizcarra, que dicho sea de paso, a partir del 28 de julio no estará más en el gobierno, sino en un nuevo escenario con nuevas reglas para nuevos competidores. Correcto. Y una cuestión para terminar, no sé si usted la comparte. Yo creo que de aquí en adelante los peruanos que decidan presentar planchas presidenciales van a ser mucho más cuidadosos de quién ponen como vicepresidente. No porque el señor Vizcarra lo haya hecho mal, sino que es la primera vez en casi 200 años de república que un vicepresidente asume. Claro, ¿no? pero... Es algo que, digamos, no estaba en el mapa político que esto suceda. Mira, hasta los 80s, los candidatos a la vicepresidencia eran miembros del partido, cuadros del partido, dirigentes del partido. Que eran como una bisagra, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿quién era el vicepresidente Alan García en el 85? Era Luis Alberto Sánchez, ¿no? Entonces, si es que algo le hubiera pasado, él hubiera seguido más o menos las líneas maestras. Claro, es que ya es difícil hablar de partidos. Y claro, justamente por eso. Entonces, lo que tú haces es muchas veces confeccionar las planchas, que solamente, dicho sea de paso, se señala acá en el Perú con ese nombre, planchas, de manera coloquial electoral, es que se recrea en términos sobre todo electorales. Correcto. Pero no para gobernar, Ya. ¿no? Y eso ha llevado a situaciones como la que ahora tienes, pero si tú comienzas a mirar todas las planchas en los últimos, no, de lo que va del siglo, en realidad no correspondían en muchos casos los vicepresidentes en relación al presidente. Bueno, el caso de Ollantumala, el caso mismo del gobierno de García, ¿no? Estaba don Luis Gianpietri, ¿no? Claro, que no tenía nada que ver con el APRA, ¿no? Una cosa es una cercanía, es un simpatía, nacional, ¿no? Pero no es lo mismo, pues, ¿no? No era un Jorge del Castillo, no era un Mauricio pero Mulder. recordemos que el señor Gianpietri tuvo una relación cercana con el presidente García en su Pero primer una cosa es la gobierno. relación cercana personal, otra cosa es los lineamientos, digamos, de alguna manera programáticos que deben de tener cada una de estas organizaciones. Don ¿no? Fernando, el tiempo nos ha ganado, No, le agradezco gracias. muchísimo No, gracias a ti, Miguel. siempre por venir y además por venir tan seguido que nos ayuda a entender mejor el panorama político. Gracias por la Señores, invitación. hacemos un corte, ha sido don Fernando Tuesta y vamos a regresar con